En este video hablaremos sobre el contexto sociopolítico-cultural en el cual transcurre la vida de Hipatia. Hipatia vivió entre el siglo IV y el siglo V en la ciudad de Alejandría. Dicha ciudad pertenecía entonces al Imperio Romano, ya que las antiguas ciudades-estado griegas perdieron su independencia política frente a Roma a fines del siglo II y principios del siglo I a.C. Por lo tanto, Alejandría estaba bajo dominio romano desde hacía tiempo, donde la esclavitud era muy común. La Iglesia cristiana intentaba consolidar su poder y extirpar la influencia pagana. Egipto era en el siglo V la sede más importante del cristianismo y convierte el paganismo oficial en herejía que debía ser erradicada. Pese a las fuertes presiones, Hipatia se resistió a convertirse al cristianismo. Durante la vida de Hipatia hubo dos patriarcas. El primero fue Teófilo, quien gobernó hasta su muerte en el año 412, siendo sucedido por Cirilo. En el contexto de crisis generada en la ciudad por la consolidación del poder de la Iglesia cristiana y sus intentos de suprimir la influencia y cultura paganas. El papel de Hipatia como símbolo de cultura y de ciencia va a confrontar con la Iglesia la identificada en gran parte con el paganismo. Hipatia de Alejandría es la primera mujer de que se tiene noticias positivas de su participación en actividades científicas y filosóficas. Las mujeres en esta época no tenían apenas derecho, no participaban en la vida cultural y por lo general su única ocupación era ser amas de casas. Todas estas razones le costaron la enemistad con Cirilo, el arzobispo de Alejandría, y su posterior muerte a manos de los cristianos. Tanto las escuelas griegas, la academia como la propia biblioteca de Alejandría habían sido objeto de discusión en el marco del nuevo cristianismo que se extendía abrumadoramente por el Imperio Romano. Ya para cuando Hipatia brilló en Alejandría, habían sido estas escuelas objeto de persecución por emperadores cristianos que aborrecían el contenido de estos lugares. Pero fue Justiniano quien, tras la muerte de Boecio, filósofo romano que murió en el 524, dio el definitivo final a todas las instituciones culturales representativas del mundo greco-romano. Finalmente, fueron quemados todos los libros y documentos que se habían acumulado en Alejandría. La compilación más extensa de los conocimientos de la antigüedad fue arrasada por las llamas. Se conoce poco de las obras de Hipatia, ya que en la época en la que vivió, solo por el hecho de ser pensador clásico y además mujer, los escritos y enseñanzas eran borrados o destruidos del mapa